Para cerrar el tema de conocimiento ambiental, terminaremos con la parte aplicada del trabajo de Kevin Lynch, que son los mapas cognitivos o cognoscitivos. En este tema revisaremos qué es lo que compone a un mapa cognoscitivo y cómo se pueden interpretar en cuanto a los elementos que vimos en la teoría, sobre todo la distorsión espacial y el tipo de organización que le da el sujeto que está representando. Todos los mapas cognitivos que vamos a revisar aquí pues son gráficos, son de dibujo. Vamos a dejar de lado aquellos que son con fotografía y que son en entrevista. Los de entrevista se revisan de una manera muy similar a lo que es las entrevistas, perdón, la metodología que se utiliza en la entrevista, que ya sea por conteo de palabras, por énfasis, por carga emotiva de las descripciones, es bastante similar a lo que un psicólogo puede extraer de la entrevista. Sin embargo, pues yo creo que lo que más resalta de los mapas cognitivos de Lynch son los que se dibujan. Es prácticamente por lo que se hace famoso Lynch y es por este concepto que habíamos revisado en la clase anterior, que es el paisaje ambiental. O el paisaje urbano también, que llega a revolucionar en ello. Entonces, continuamos con el tema. En realidad es un tema corto en el sentido de que vamos a estar revisando las definiciones y cómo éstas se ven en los dibujos. Eh, hay algunos elementos que diversos autores rescatan, agregan, pero los 5 conceptos que Lynch maneja desde el libro original pues son las sendas, los bordes, los distritos, las zonas de confluencia y los hitos. En España le ponen mojones, pero pues en México eso significa un pedazo de popó. Entonces, no hay que decirle mojones, ¿ok? Le vamos a decir hitos, son más representativos. Bueno, esto puede variar desde la traducción, como les estoy diciendo ahorita, porque también en inglés varía, pero lo que nosotros vamos a revisar es, a partir de un dibujo, nosotros podemos interpretar si una senda es más grande o si un borde es más llamativo o si un distrito es más representativo en un sujeto que en otro o por, eh, eh, por dónde los sujetos manejan el desplazamiento. Otro ejemplo de los mapas cognitivos son los croquis. Eh, Actualmente, como les decía, pues utilizamos croquis bueno, mapas cognitivos que utilizan planos por las aplicaciones de Google Maps. Sin embargo, antes, no sé si de alguna manera a ustedes les tocó experimentarlo, antes de Google Maps, pues lo que se realizaban eran los croquis. Aquí en México le llamamos croquis a este dibujo pequeño en un trozo de papel donde se ponen los elementos más representativos para llegar a un lugar. Los croquis son mapas cognitivos en sí y lo que casi siempre se representa son por dónde te tienes que mover y qué elementos tienes para identificarte o ubicarte más bien. No identificarte, sino más bien para ubicarte. Bien, entonces vamos a ver cada uno de los puntos que Lynch señala. Y el primero son las sendas. Las sendas son las vías de acceso por donde la gente transita. La senda, como lo dice la definición, pues son prácticamente puede ser un pasillo. Otra cosa que no les había dicho es que el mapa cognitivo también se puede hacer en espacios interiores, porque pudieron haber pensado que solamente se hacían al representar ciudades, barrios o alguna cuadra, etcétera, ¿no? O sea, casi siempre los pensamos en exteriores, pero también se pueden hacer sobre interiores. Les podría encargar a lo mejor que dibujaran un salón, ¿sí? En la escuela lo hemos hecho varias veces. He puesto a alumnos de semestres de noveno a dibujar la escuela y comparamos con los dibujos de primero. Y la verdad es que notamos dos características.
La primera es que los chicos de primero representan el espacio con menos riqueza, o sea, hay menos elementos en el mapa. Y los de noveno, como tienen más tiempo en el espacio, ¿se acuerdan del concepto de cotidianidad? Los mapas son más ricos, tienen más detalles. Eh, y sobre todo tienen zonas a las que pues han explorado o donde se juntan la mayoría de los estudiantes, y los de primero pues apenas están identificando eso. Entonces vemos un contenido mayor en el de noveno a los de primero. Sin embargo, una diferencia muy llamativa es que los mapas cognitivos de los de noveno tenían la característica de ser más planos y ser, podríamos decir, menos interesantes, porque no están representando el espacio eh, eh, con cierto interés. ¿Ok? Entonces los de primero pues, es normal por por el enfrentamiento ambiental experimental, pues dibujen los objetos más grandes de lo que llegan a ser. Incluso la escuela, el dibujo de la escuela es más grande de lo que parece, o de lo que en realidad es, ¿no? Ese es un problema que tiene eh, el diseño de la escuela o el espacio de la escuela, que es bastante pobre para los usuarios. Tenemos muy pocos lugares donde confluyen los estudiantes. Bueno, ese es un ejemplo de lo que se puede hacer con mapas cognitivos, sobre todo en empresas. Muchas veces, dependiendo de las empresas, se toman referencias de los trabajadores o de los usuarios para mejorar las características, ¿no? Los cafés lo hacen bastante en escuchar, en poner ciertas mesas o ciertos desplazamientos por donde se pueden mover las personas, pues hacen a veces más acogible eh, el espacio. Entonces, son algunas aplicaciones que podemos encontrar. Ahora, bueno, seguimos. Las sendas son las vías por donde la gente transita. Los bordes son segmentos que separan, se distinguen de las sendas porque en las sendas marcan el desplazamiento, es por donde se mueven, pero en los bordes lo que dice la palabra pues es dividir, ¿no? Ese es el objeto o la función. Mientras las sendas nos marcan el desplazamiento, los bordes nos ayudan a dividir. Ahora, estos son como dos atributos muy semejantes entre sí. La senda, les digo, marca el desplazamiento, la conducta de desplazamiento, y el borde la separación. Pero otros dos elementos de los mapas cognitivos son las agrupaciones que Lynch hace. Hay dos tipos de agrupación que también podríamos separar. La mayoría de las sendas y los bordes tienen una representación lineal. ¿Ok? Mientras los distritos y las zonas son elementos agrupables. Entonces, estos pueden ser representados con líneas. Sin embargo, la línea, en este caso, lo que a veces refiere pues, es el desplazamiento por la misma línea. Se pueden dibujar de manera en canaleta, ¿sí? En un pasillo, o dos bordes. Voy a poner un ejemplo. Dos bordes pudieran estar ejemplificando la zona, pero lo voy a poner con otro color. Mientras tenemos estas líneas azules como bordes, ¿sí? Las líneas a lo mejor de una calle, que ni las tiene, pero la gente la pone, ¿no? Elementos no visuales, recuerden. Esta línea roja lo que ejemplifica es una senda, ¿ok? Mientras lo que está en azul, pues podría ser un borde. O sea, una misma calle, la calle puede ser un borde, pero a la vez representar una senda, ¿sí? Esa es una de las cosas que vamos a ver en urbanismo, ¿no? Que las sendas son más importantes para los autos y pues hacen bordes donde la gente no puede interactuar, ¿no? Bueno, entonces estos son elementos lineales, casi siempre se representan con líneas en los mapas cognitivos, mientras los distritos, los voy a poner en verde, los distritos son agrupaciones, son aglomeración de elementos. Hay dos formas de nosotros identificar los distritos y las zonas de confluencia.
Primero, los distritos se definen como sectores medianos o grandes de una ciudad. Digo, puede ser un espacio. Estamos hablando aquí en términos de ciudad porque Lynch estudió ciudades, pero también pueden ser interiores, que poseen un carácter distintivo. El distrito es una forma de agrupar, ¿sí? A elementos de la ciudad en este caso, o de un cuarto. Entonces, por ejemplo, un distrito que yo tenga en mi cuarto es la zona del librero, ¿sí? O sea, yo divido mi cuarto en libros, otro donde están la ropa, otro donde están mis aparatos, no sé, ¿no? O sea, vamos dividiendo la zona, eh, una zona mediana o grande del espacio con una distinción. Casi siempre la forma de agruparlos es por un uso o función. Eso pasa en los dos conceptos, en el distrito y en la zona de confluencia. Sin embargo, el distrito se ve como este dibujo de aquí, este que está aquí. ¿Sale? Vamos nosotros dividiendo una sección del espacio o del lugar en una agrupación. En este caso, el distrito pues tiene una forma, ¿no? A veces los distritos son barrios o a veces los barrios pueden ser zonas de confluencia, dependiendo de cómo lo represente nuestro sujeto. Eso puede ser muy interesante, ¿no? Los distritos entonces es una forma de agrupar en cuanto a uso-función, ¿ok? Pero la distinción entre un distrito y una zona de confluencia es una distinción. El distrito es una caracterización distintiva. Mientras las zonas de confluencia resalta, pues en donde los habitantes no solamente se desplazan, pero donde se agrupan. Por ejemplo, a lo mejor alguien dibuja su cuadra, ahí dibuja una casa, aquí hay una casa, acá hay otra, etcétera. Pero aquí a lo mejor dibuja en la esquina unos chicos sentados en la esquina, ¿no? Platicando. Hasta les dibujan el diálogo, ¿no? Esto es una zona de confluencia. La esquina es una zona de confluencia, ¿ok? Mientras el distrito pudiera ser a lo mejor la avenida, por ejemplo, ¿ok? Eso pudiera, y la avenida pues se compone de las dos esquinas, ¿sale? Entonces la zona de confluencia, o sea, confluye, también representa movimiento, pero a la vez interacción, ¿ok? Por ejemplo, en mi cuarto yo puedo tener una lámpara para leer, ¿sí? O un sillón y una lámpara para leer. Eso es una zona de confluencia, es mi zona de lectura. Y le puedo poner, aquí es donde yo me pongo a leer. No es un distrito, ¿sale? A lo mejor el librero y el sillón y la lámpara me hacen un distrito. Pero la zona de confluencia mucho es cómo interactúan los sujetos. En los distritos no se representa tanto el movimiento, son lugares más fijos. Esa es otra distinción entre una zona de confluencia y un distrito. ¿Va? Lo importante es de la zona de confluencia es cómo los usuarios se agrupan entre sí. ¿Ok? Es más de los usuarios, los distritos más son zonas fijas, espaciales. ¿Ok? Entonces, eso llega a pasar. Aquí, por ejemplo, en el dibujo ven otro concepto que es de Lynch, ¿sí? Nodo. Este lo quité porque muchas veces no es tan claro representarlos. Pero aquí está el límite y aquí está la senda, ¿no? El path es la senda, el edge es el borde, el distrito pues es el distrito, ¿no? La zona de confluencia pues es la landmark. Ah, no, perdón, landmark es el hito, perdón, acá es el hito, ¿no? Finalmente, o sea, estos dos elementos son parecidos, si tienen sus diferencias, ya lo saben, es los distritos y las zonas de confluencia también, pero los que sí se destacan sobre todo son los hitos, son muy fáciles de leer. ¿Qué es un hito? Bueno, es un punto donde se observa desde un punto lejano. Los hitos son característicos sobre todo para la ubicación. Una ciudad que no tiene hitos lo que va a generar es muy poca legibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no tenemos un referente con el cual ubicarnos, un referente natural o un referente construido, pues difícilmente nosotros vamos a encontrar
una ubicación. Un hito, por ejemplo, alguien dibuja la ciudad de Chihuahua, pues un hito puede ser el Cerro de la Cruz, ¿ok? Y acá están los barrios y no sé qué, y la calle tal, y no sé, la vialidad Chepe, no sé. Pero el hito puede ser el cerro, ¿ok? Puede ser natural o puede ser a lo mejor un edificio, ¿no? No, pues que el Hotel Palacio del Sol, que es un edificio que está en el centro, ¿no? Ahí sé que parece litro de leche. Incluso a veces lo dibujan como litro de leche. Entonces ahí está el Palacio del Sol y aquí está la Niños Héroes y la estación del Vivebus, perdón, del Bowie. Pues la estación puede ser una zona de confluencia, el centro puede ser, o tal cuadra del centro, el mercado del hoyo es un distrito, por ejemplo. No sé, podemos encontrar un montón de ejemplos con ello. Entonces, estas son las características que tiene un mapa cognitivo. Acá hay algunos ejemplos. Ustedes pueden buscar en la red, pónganle mapas cognitivos o pueden pedirle a alguien que dibuje un mapa cognitivo. Muchos de los dibujos de Lynch son como este. De hecho, ya aquí viene esta es una parte del libro. Vean aquí cómo se usan ciertas cosas como zona de confluencia, sobre bordes. Es muy interesante ir a preguntarles a las personas, por ejemplo, en la deportiva, cuál consideran que es un borde de la deportiva, o una senda para los que hacen ejercicio, etcétera. Pero aquí están pues representados todos los elementos, ¿no? De estos elementos, pues a lo mejor aquí está representado como una zona de confluencia, la línea esta son los bordes, aquí hay otra zona de confluencia, eh, ¿sale? Acá vemos a lo mejor con esto en verde lo voy a poner como si fueran los distritos, etcétera, ¿no? O sea, ustedes pueden ver en cualquier dibujo cómo la persona va agrupando las características, ¿no? Entonces vamos viendo bordes, zonas de confluencia, los desplazamientos que la gente hace, ¿ok? Entonces, es la forma en la que las personas agrupan y pueden de alguna manera reconstruir. Estas son como mapas cognitivos de planos y estos son como más reales, o con incluso una perspectiva. Las personas que tienen más habilidades para dibujar, pues tienen esa noción. Miren, por ejemplo, aquí estas canaletas, bueno, estas banquetas, perdón, funcionan como sendas y un borde. Se fijan, esta calle es un borde entre la parte urbana y la parte, pues más, no digo natural porque sigue siendo parte urbana, pero sí con más elementos que no tienen cementos ni edificios. ¿Se fijan? Aquí tenemos una separación. Hay veces que las calles mismas son bordes para estos elementos. Entonces, los puentes o las calles o el canal, por ejemplo, de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, pues es una forma de un borde. Los ríos, no sé, una serie de cerros, también pueden identificarnos, ¿no? Pero incluso hay barrios que puedan ser hitos. El barrio de acá dicen, es que estas casas en la noche se ven y la representan, ¿no? Entonces, esto puede ser un hito. Entonces, poco a poco, miren, las zonas de confluencia, pues aquí vemos que sí hay, acá no vemos gente, aquí vemos gente caminando nada más, pero vemos el desplazamiento como tal. Pero en esta parte del dibujo sí encontramos zonas de confluencia, ¿sale? Los mapas cognitivos tienen una aplicación laboral, clínica y también tienen una aplicación educativa en el sentido de cómo se diseñan los salones de clase o lo que le puede ofrecer una institución a un estudiante. En lo laboral, el explorar los mapas cognitivos, no solamente a las personas que llegan a una empresa y hacen uso de la empresa, sino también en los que trabajan ahí, a lo mejor se pueden dar cuenta de que cierto departamento está mal ubicado o que ciertos recursos no están bien percibidos o ni siquiera los pueden identificar. Una pregunta que siempre les hago es si eh, pueden identificar en dónde están los extintores o por dónde se irían en caso de una emergencia, un incendio, un sismo. Y muchas de las personas que a veces relatan lo que tienen que hacer para evacuar el edificio es muy problemático porque muchos bordes se los brincan y eso puede provocar accidentes. O
o la zona en cómo se desplaza y se evacúan los lugares, pues no es la mejor. Entonces, los mapas cognitivos tienen una gran aplicación. Tengo un ejemplo muy ilustrativo que siempre hago en las clases, que con un mapa cognitivo yo pude mapear la relación que tenía todo un grupo en cuanto a la comunicación. Este, yo llegaba con una hoja. Bueno, todo esto era para detectar un caso de bullying. Yo llegué con una hoja donde estaban dibujado en un plano el aula, visto desde arriba, y cada banca que estaba en el salón real, pues estaba dibujada en el plano. Entonces yo les pedía que marcaran dónde se sientan a todos los alumnos. Yo tenía que investigar si había un caso de bullying, y lo único que hice fue con un mapa cognitivo. Llegué y les decía que marcaran la banca en donde se sientan a cada uno de los estudiantes de manera anónima, no ponían ningún dato personal, y les ponía que marcaran con quién se sientan alrededor, que escribieran incluso el nombre y con quién se llevaban más. Con 5 líneas de un color me dibujaran con quién se llevaban más, y con 2 en rojo me dijeran con quién no se llevan o se llevan menos. Y luego yo lo que fui juntando con todos los mapas fue una integración de las flechas, de cuántas uniones. Yo contabilicé cuántas uniones de flechas tenía cada banca, y encontré que no había un caso de bullying. Perdón, más bien sí había uno, pero no de la persona directa que se había dicho, sino más bien era una dinámica grupal que estaban marginando a una persona. Entonces, ese tipo de aplicaciones las pueden tener. En ese caso fue educativo, pero también en cuestiones clínicas, sobre todo con los espacios personales, la intimidad, eh, eh, el tiempo libre, la terapia ocupacional pueden ser de bastante utilidad para el trabajo clínico. Si se fijan, esto no funciona como un test proyectivo, alguien lo va a preguntar. No, la verdad es que no funciona así, o sea, no está proyectando el espacio en el sentido psicoanalítico. Ya saben cómo funciona la refutación de ese tipo de pruebas, o sea, no tiene ningún sustento. Sin embargo, ya sea narrativo, gráfico o fotográfico, el mapa cognitivo nos habla de cómo representa, organiza, almacena y sobre todo evoca un lugar, ¿no? Entonces hay cosas que resaltan obviamente, pero hay otras que se omiten, y a veces las cosas que omitimos son la que nos explica por qué existe ese comportamiento de un sujeto. Entonces, no importa a qué nivel lo hagamos, a qué nivel de entorno, un macroentorno o un microentorno, y no importa tampoco el sentido de la conducta que queramos explicar. No puede ser clínico, educativo, laboral, no sé, cualquier uso de eso lo pueden ustedes ejemplificar. Bueno, espero les haya sido ilustrativo el ejemplo, pero para esto sirve el conocimiento ambiental. Y bueno, si tienen dudas, por favor, déjenlas en los comentarios, y pues nos estamos viendo en el siguiente tema de la materia. Hasta luego.